Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo espacio de Cuida tus encías en directo, este espacio de divulgación sanitaria bajo el paraguas de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, de SEPA, este proyecto que no persigue otra cosa que darles a conocer a ustedes la mejor de las informaciones. Hoy para hablar de un tema muy interesante, las enfermedades de las encías. De esto hablamos habitualmente, pero esas enfermedades siguen rodeadas muchas veces de temores, de malentendidos. Uno de los más frecuentes es la idea de que ciertos tratamientos periodontales provocan dolor, que son dolorosos. Sin embargo, los avances actuales, tanto en técnicas como en anestesias y en el manejo clínico, han cambiado mucho esta percepción. Para aclarar qué hay de mito y qué hay de realidad, que es algo que nos gusta mucho desmitificar en Cuida tus encías, en torno a esta cuestión del dolor y de los tratamientos de las encías, hoy vamos a hablar con el periodoncista Simón Pardiñas, quien nos va a ayudar a entender cómo se diagnostican y cómo se tratan las enfermedades periodontales y qué pueden esperar realmente los pacientes y, sobre todo, qué nos debe de provocar temor, si es que hubiera algo que nos debe provocar temor y qué no. Enseguida le saludamos, pero antes hacemos, como siempre, una pequeña pausa comercial y hablamos ya con Simón. Doctor Simón Pardiñas, querido Simón, muy buenas tardes. Bienvenido a Cuida tus encías una vez más. Muy buenas, Ángel, ¿qué tal? Un placer tenerte de nuevo con nosotros un año más. Te lo quiero agradecer personalmente, que siempre que levanto el teléfono o te mando un email, siempre aceptas la invitación, y para nosotros contar con tu concurso en la divulgación es un verdadero lujo. Así que muchísimas gracias. A vosotros, un placer siempre estar colaborando con esta iniciativa. ¿Qué tan necesaria es? Sin duda, sin duda. Decía yo al principio, para desmitificar mitos, y hoy básicamente vamos a girar sobre eso. El título del programa es ¿Te va a doler? Mitos y verdades sobre el tratamiento periodontal. Voy a ir directamente al grano, Simón, porque el miedo al dolor yo creo que lo tiene todo ser humano. ¿De dónde viene, en tu opinión? ¿Dónde crees que nace este miedo extendido cuando lo relacionamos con este entorno de la salud bucal? A ver, la gente cuando le comentas dentista o en foros eres dentista y demás, siempre el comentario es dolor y dinero. Son las dos, y a veces mezclan una con la otra también, que les da dolor el gastar en el dentista, que luego vamos a comentar de eso porque la prevención nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza y dolores dentales también. Entonces, yo creo que al final el tema del dolor al dentista viene mucho por tradición antigua. Date cuenta que la invención de la anestesia es bastante reciente, apenas 100 y pocos años. Hasta antes de eso, los tratamientos se realizaban a lo bruto, a las bravas, y muchos de los miedos se fueron gestando y manifestando también mucho por el cine, en las películas, los libros, que siempre ponen al dentista como ese sitio lúgubre, donde va la gente con miedo, donde les torturan. Incluso en películas más modernas también hay muchas escenas de tortura con tema de dental, dientes, y eso da mucha grima. Al final la boca es una zona muy íntima que la gente normalmente le cuesta o le es incómodo que le anden en la boca. Siempre nos lo comparan, sobre todo las mujeres, el ginecólogo y el dentista. Dicen que prefieren el ginecólogo que antes que el dentista. Y la verdad que es la primera barrera con la que tenemos que luchar antes incluso de ponernos a ver la boca del paciente. Es decir, el conseguir que ese paciente acceda a nosotros, vaya a nuestra clínica, se solicite nuestros servicios. Ya es la primera barrera que tenemos que romper y aclarar que el dentista a día de hoy no duele o no tiene por qué doler.
a excepción, pues bueno, que haya algún tipo de infección o algún problema en concreto que te pueda ocurrir en cualquier otra parte del cuerpo, pero vamos, que no por ir al dentista te va a doler, y cualquier tratamiento que realicemos en el dentista, si vemos que va a tener un mínimo de molestia o dolor, existe la anestesia, que para eso está, y que tampoco duele, o sea, que nadie se asuste por el tema de la anestesia, bueno, que es algo totalmente llevadero, y que luego, una vez está anestesiado, pues vamos, obviamente la incomodidad de tener que tener la boca abierta, que te anden en la boca, eso pues no se puede remediar, pero sí que lo que es el dolor, no hay dolor a día de hoy. Vamos a ver si a lo largo de los próximos minutos contribuimos a lavar un poco esa imagen que tiene la sociedad, ¿no? Que has relatado perfectamente. Simón, cuando un paciente llega a vuestra consulta aquejado de dolor, ¿qué suele, o que tiene un poco este prejuicio, qué soléis explicarle para tranquilizarle? A ver, el problema es que vienen ya cuando ha dado dolor. Entonces, siempre nos gusta decir que al dentista hay que ir cuando no duele, porque cuando duele ya significa que hay un problema, y que ese problema, que si se hubiera cogido tiempo, no llegaría a avanzar hasta que da dolor. Lo que más común suele ser, pues una caries profunda, las típicas pulpitis, problemas ya de encías avanzados, porque la periodontitis, por desgracia, no suele doler, puede avanzar hasta un grado muy avanzado sin dar apenas dolor, y ya cuando duele pues suele ser pues porque hay una inflamación muy grande, o porque ya la pieza prácticamente está perdida. Y el otro problema pues son las caries y las pulpitis. Siempre decimos que estamos aquí para solventar ese problema, es decir, que le vamos a quitar el dolor, que es lo principal. Cualquier urgencia que tenemos, que normalmente suele ser por dolor, el primer objetivo que tenemos que tener los dentistas es eliminar el dolor, de la forma que sea. Bien, pues haciendo una apertura de urgencia, una endodoncia, una extracción de una pieza, dando analgesia, medicación, pero siempre tranquilizar al paciente que vamos a resolver ese problema, que con dolor no se va a ir de la consulta. Esto es muy importante, porque estamos hablando de las causas que pueden provocar ese dolor y que efectivamente pueden sugestionarnos, pero cuando aplicáis tratamientos, ya lo hablaremos de ellos de forma detenida, ¿hay alguno que sea especialmente más doloroso, o la mayoría, como ya avanzabas, se realizan en unas condiciones de confort y no hay Sí, problema? es decir, ya cuando prevemos que puede haber una molestia, algún dolor, obviamente para eso está la anestesia, se anestesia el paciente para trabajar totalmente con confort. Incluso a día de hoy es muy común también hacer sedaciones conscientes en el gabinete de odontología. Un anestesista, un médico anestesista cualificado, se encarga de administrar una medicación por vía intravenosa al paciente, con lo cual mantiene una sedación. No quita tampoco la anestesia que administramos, pero sí que es cierto que una ventaja es que no le queda el mal recuerdo al paciente, porque tiene un ligero efecto amnésico esa sedación, y el paciente lo lleva perfectamente, sobre todo para pues, pacientes muy ansiosos, temerosos, o cirugías que se pueden demorar mucho tiempo, pues se lo recomendamos al paciente y sin problema. O sea, tenemos muchos recursos para poder hacer todos nuestros tratamientos con el máximo confort para nuestros pacientes. Quiero preguntarte por dos de esos tratamientos concretos, el del raspado y el alisado radicular, ¿no? Que suele ser quizás las intervenciones más frecuentes que hacéis. ¿Cómo se realiza realmente y qué sensación suele tener el paciente durante el procedimiento? Sí, primero explicar, para quien no lo sepa, para los pacientes que no lo sepan, yo siempre resumo que en tres grandes rasgos los tratamientos periodontales se resumen en las limpiezas o profilasis periodontales normales de mantenimiento. Cuando ya hay una enfermedad periodontal activa y la limpieza no es suficiente, la segunda fase son los raspajes o curetajes, que se realiza con anestesia local y consiste en introducir una serie de instrumentos, curetas, ultrasonidos y demás, entre el espacio que hay entre la encía y el hueso, es decir, acceder a la raíz del diente, para eliminar tejido inflamatorio, sarro, placa y cualquier bacteria que pueda estar adherido en esa superficie. Y el tercer punto, la tercera fase, cuando ya el raspado no es suficiente, es decir, cuando una enfermedad periodontal está muy avanzada y se ha perdido mucho hueso, no es posible acceder de manera física a través de la encía, entonces tenemos que despegar, levantar un poquito la encía para acceder correctamente a todo el contorno, alisar el hueso, la superficie de la raíz y limpiar todo correctamente, y luego se sutura. Que esto la gente parece que es una cirugía a corazón abierto, pero yo siempre les digo que estén tranquilos, que es la misma anestesia, no se van a enterar de nada, y lo único que pueden notar después del tratamiento, tanto del curetaje como de la cirugía de encías, es sensibilidad dental, precisamente porque hemos trabajado en esa superficie de la raíz y tarda un tiempo en poder remineralizarse y irse esa sensibilidad. La sensibilidad típica de pues, algo frío, el típico agua fría que te da esa
esa sensación de sensibilidad, pero con el paso de los días se va yendo poco a poco. Estamos hablando de molestias absolutamente normales, obviamente, Sí, después de haber manipulado esa zona, ¿no? correctamente, sí. Y la aplicación de la anestesia, entiendo que hay también diferentes niveles, ¿no? Yo que Sí, alguna vez he acudido, ¿no? Primero te ponen a lo mejor una cremita, luego te pinchan, eh, ¿cómo? Sí, hay diversas formas. Hay anestesia tópica que, bueno, pues te adormece un poquito la zona para no notar tanto el pinchazo, que aunque no se ponga, es un pinchazo totalmente llevable, es decir, no es un dolor que te vayas a morir. De hecho, una anécdota curiosa es que me vienen a veces pacientes tatuados enteros que me dicen que le tiene miedo a las agujas, que le tiene miedo a la anestesia, después de estarse Curioso. horas con agujas tatuándole y pinchándole en todo el cuerpo. Entonces, que es Lo que es algo la totalmente. cabeza, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Que es algo totalmente llevadero. Luego sí que es cierto que hay zonas de la boca que puede ser un poco más incómodo, como por ejemplo el paladar, porque es un tejido más duro y puede tener más resistencia y el paso del anestésico pues puede generar un poco de presión, pero vamos, que en un minuto se puede anestesiar toda la boca sin problema y es totalmente llevadero. Que la gente no tenga miedo de eso, que para eso está la anestesia, para no tener dolor. Simón, ¿hay muchas diferencias en la experiencia del paciente entre un tratamiento periodontal no quirúrgico y una cirugía periodontal que posiblemente sea ya algo más complicado? Sí, al final lo más importante es casi que el paciente entienda cuál es su problema en el estado en el que está y por qué ha llegado ahí. Más que luego el tratamiento en sí, porque al final son tratamientos rutinarios, por desgracia, en nuestra consulta, tanto las limpiezas como los curetajes, como las cirugías de encías en casos más avanzados, o incluso extracciones dentales, ya en casos terminales de enfermedad periodontal. Pero lo más importante y lo que siempre les digo que quiero que se queden en la consulta no es tanto el tratamiento que yo le voy a hacer, porque eso va a depender de mí y es, en teoría, una única vez, sino lo que tienen que hacer ellos de mantenimiento después de yo hacerles el tratamiento, o cómo tienen que llegar a ese tratamiento en estado de salud, de limpieza, de buena técnica de cepillado, de mantenimiento de una buena higiene oral, para que yo les pueda realizar ese tratamiento. Porque si no cumplen nada de eso, por mucho que yo trabaje en ellos, les haga curetajes, cirugía, eso no va a resultar, va a volver otra vez hacia atrás. Entonces, la parte más importante es que entiendan que necesitamos de su colaboración para que eso sea efectivo. Simón, estamos hablando contigo del dolor de los tratamientos de las encías relacionados con un poco estas situaciones que tenemos en la cabeza, pero me gustaría aprovechar para desmontar esos falsos mitos, ¿vale? Te voy a contar algunos de ellos que hemos recapitulado por ahí y tú nos pones un poco en el sitio correcto, ¿no? Uno de los mitos más habituales dice que si te limpian las encías te van a quedar los dientes flojos. ¿Qué hay de cierto en esta afirmación? Sí, a ver, cierto es porque el sarro está haciendo de andamiaje, está haciendo un cemento muchas veces en dientes que ya tienen poco soporte de hueso. ¿Qué pasa? Que hay tanto sarro que a veces se pueden quedar adheridos unos a otros y es como si ferulizases los dientes. ¿Qué pasa? Que es precisamente ese sarro el que ha llevado a esa situación. Entonces, el sarro no tiene que estar ahí, debemos eliminarlo. Sí que es cierto que después de hacer esa intervención o incluso algún tipo de cirugía de encías, puede aumentar la movilidad de las piezas temporalmente, pero luego a la larga se van otra vez asentando en su lugar. No es que vayan a recuperar a perder toda la movilidad, pero sí que se va a ir mejorando poco a poco. Es decir, que no porque vaya a aumentar la movilidad hay que dejar ese sarro. Y sobre todo que quede claro que hay que tratarlo, evidentemente, ¿no? Que hay que tratarlo y que quitarlo y eliminarlo de ahí. Hay otro que hemos repetido muchas veces, pero no está de más que lo volvamos a decir, ¿no? Dicen, me sangran las encías, mejor no tocarlas porque esto puede empeorar. Quizás Sí, todo lo contrario, ¿no, Simón? todo lo contrario. Yo les digo, si te sangra cualquier otra parte del cuerpo, dices que te da igual. O lo miras o dices, uy, aquí algo falla. Pues esto es lo mismo, las encías no tienen que sangrar. Pueden sangrar de manera esporádica, pues si nos hacemos daño, o con la seda, lo típico, que lo hacemos muy bruto y nos podemos dañar la encía, pero es un sangrado esporádico que para. Si estamos con un sangrado todos los días al cepillado, que al escupir la pasta sale rojiza o si incluso se queda sangrando un rato después, ahí hay un problema. Normalmente es una gingivitis o ya una periodontitis y eso hay que consultarlo. Que quede claro, que el cuerpo nos está mandando una señal de alarma. Justo. Simón, otra idea extendida es que el tratamiento periodontal puede desgastar el diente. ¿Esto ocurre realmente? Si se hace correctamente, no. Ni las limpiezas, ni por hacerse muchas limpiezas se te va a desgastar el esmalte, que es una de las dudas más frecuentes, que me dicen, no, yo no me quiero hacer muchas limpiezas porque me va a desgastar los dientes. No. Si se hace con los instrumentos y la técnica correcta, no al revés, al contrario. Es para mantener la salud tanto del diente como de las encías.
Si tenemos enfermedad periodontal, ¿podemos curarnos solo con colutorios o antibióticos? ¿Hay algo de evidencia en esto o no? No, solo con colutorios y antibióticos, no. Los antibióticos pueden servir para una fase aguda de una infección aguda o en casos de periodontitis muy agresivas con un determinado tipo de bacterias específicas, que a veces hacemos cultivos para saber qué tipo de bacterias hay para dar antibióticos específicos, pero no es el tratamiento en sí, es un coadyuvante para poder llegar a esa situación de salud. Entonces, enjuagarnos tampoco va a servir de nada si tenemos un problema de encías de base. Hay que tratar primero ese problema de encías y luego tener toda la batería de herramientas de higiene oral, cepillo, pasta, seda, interproximales, irrigadores, colutorios, que el dentista prescribirá en función de cada caso. No todos los pacientes tienen que usar colutorios ni todos los pacientes tienen que usar un tipo de pasta específica. Es decir, cada paciente y cada caso necesita su indicación. No vale todo para todos. Simón, si te parece, cerramos este bloque de desmontaje de mitos que ha quedado muy claro para abrir otro sobre la experiencia de los pacientes, la que tú tienes habitualmente, ¿no?, cuando estás en clínica. Estábamos hablando de todo el tema de los tratamientos periodontales que han evolucionado mucho para que sean más cómodos, ¿no?, menos invasivos, menos, entre comillas, permíteme, dolorosos, aunque no duelen, ya lo sabemos. ¿Qué es lo que ha cambiado desde tu punto de vista para que esta experiencia del paciente de hoy en día sea en este sentido como menos agresiva, ¿no? Permíteme la expresión. Sí. A ver, lo primero, la información, que el paciente está ya más informado a día de hoy y nos evita tener que llegar a situaciones de hacer cirugías más avanzadas o más agresivas, entre comillas. Luego, las técnicas. Se han desarrollado a lo largo de todos estos años muchas técnicas cada vez menos invasivas, instrumental, cirugía mínimamente invasiva. Existe tecnología ya de ultrasonidos que te calientan el agua para que no tengas sensibilidad del agua fría, que son menos agresivos. Es decir, que a lo largo de todos estos años, al igual que en el resto de especialidades de medicina, en odontología y en este caso en la periodoncia, también han ido avanzando los medios y los recursos que tenemos para poder tratar a nuestros pacientes de forma más segura, menos cruenta para ellos y con mejores resultados. Aunque nos decías al principio, y por esto te quiero preguntar ahora, que la mejor manera de tratarnos es la de la prevención, ¿no? La mejor manera de no llegar a esas situaciones es poder prevenir. ¿Este es el enfoque periodontal más actual? Sí, porque al final estamos ya cortando el 95% de los problemas de raíz si conseguimos tener una buena prevención. ¿Y qué se consigue con una buena prevención? ¿Qué hace falta? Un cepillo. Con un cepillo es que no hace falta más, de 2 euros. Un cepillo, la mayoría de las personas pueden prevenir un problema de encías. Obviamente hay otros factores sistémicos que pueden afectar, personas con diabetes, etcétera, etcétera, que sí que nos pueden agravar un problema de encías de base, pero por sí solo, si tratamos las encías y mantenemos una buena higiene, es raro que pueda haber o que pueda avanzar hasta tal punto de que nos afecte ese problema de las encías. O sea, el mensaje para las personas que puedan tener cierto miedo a un tratamiento sería lávese usted los dientes todos los días, 3 veces como mínimo, Sí. ¿no? Si no quieres llegar al mango de bisturí, usa el mango del cepillo. Correcto. Mira, es un buen lema, para una campaña. Simón, para ir terminando, me gustaría preguntarte por los síntomas o los signos que deberían alertarnos de que evidentemente necesitamos una revisión periodontal, si no urgente, en los próximos días. Sí, uno de ellos lo hemos comentado antes, que es el sangrado de encías, que es el más típico. Si sangran las encías, hace falta ir a una revisión. Otros síntomas típicos son, el sangrado de encías puede estar enmascarado en fumadores. Eso también es muy importante saberlo, porque el efecto del tabaco puede constreñir los vasos sanguíneos y enmascarar ese sangrado, que es también algo muy típico. Otros signos y síntomas, mal sabor de boca, mal aliento, y ya en casos más avanzados, movilidad de los dientes, que se empiezan a notar que se mueven o que se desplazan. Incluso también la retracción de las encías o inflamación de las encías, cuando van apareciendo esos espacios negros entre los dientes. Esos son los signos y síntomas más claros de que hay un problema de encías y que merece ser revisado. Pero antes de llegar a eso, y vuelvo a apelar a la prevención, que es el lema de alguna forma más importante de este año, ¿qué 3 hábitos diarios o anuales podríamos tener en cuenta
para evitar llegar a esta situación, retrasar al máximo un posible problema? En casa, mantener una buena higiene, cepillado después de cada comida, uso de seda dental, cepillos interproximales y colutorios en casos necesarios. Por parte del dentista, una revisión al menos cada año. Hay pacientes que necesitan cada 6 meses, incluso cada 3, lo que el dentista le paute. Y lo siguiente, pues mantener un estilo de vida saludable, alimentarse bien, descansar correctamente, eliminar factores de estrés y factores extrínsecos como tabaco, alcohol, etcétera, que obviamente también nos afectan. Con esos 3 puntos podemos controlar casi el 95% de los casos de problemas de encías. Pues Simón, ha sido un placer volverte a escuchar. Creo que es muy importante los mensajes que has dado porque siempre decimos que la salud, como se lee por aquí abajo, empieza por la boca y evidentemente Sí. todo esto que estás diciendo está muy relacionado con ella. Tenemos que prevenir, tenemos que cuidarnos y sobre todo vamos a ver si podemos haber desmitificado algún falso mito relacionado con el tema del dolor y la visita a los dentistas, ¿no? Que aquella frase, ¿no? Aquel refrán de te voy a hacer tanto daño como, ¿no? No, Sí, no, hay que eliminarlo, ¿no? o si te portas mal te llevo al dentista, que también, Exactamente, sí, sí. muy típico. Pues Simón, de verdad, en nombre de la Fundación SEPA, muchísimas gracias por tu tiempo y te mando un fuerte abrazo, muy agradecido. Un abrazo. Pues una vez más agradecerle al doctor Simón Pardiñas que nos haya acompañado esta tarde, nos ha enseñado un poquito más, nos ha tranquilizado un poco más como sociedad a la hora de ir al dentista. Los centros de salud son centros donde los dentistas donde no hay esa oscuridad, donde nos tratan muy bien y donde efectivamente podemos estar en una situación de comodidad y de confort para tratar los posibles problemas que podamos tener, aunque evidentemente, y es importante recordarlo, siempre prevenir, no hay que llegar a la situación. Sí se puede, sí se puede. Bueno, les mando un fuerte abrazo, volvemos la semana que viene, será con más información aquí en Cuida tus encías en directo. Muchas gracias.